Una generación que danza es una generación que avanza. Dios me los bendiga, mis hermanos. De nuevo estamos aquí con ustedes desde el auditorio de la Iglesia de Cristo, Ebenezer Osana, en la ciudad capital, Tegucigalpa. Un abrazo para todos, les bendecimos. Gracias por abrir las puertas de su casa para poder recibir la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar de desarrollar un tema de enseñanza. Quiero que rápidamente me acompañe a Proverbios capítulo 4, en el verso 23. Es un versículo muy conocido. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que nuestro Dios poderoso pueda añadir bendición a esta palabra que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Fíjense que antes de ponerle el título que voy a darle a este tema, hemos hablado muchas veces del corazón. Creo que hemos hablado algunas 3, 4 veces acerca del corazón, de la pureza del corazón, de corazón limpio. Hemos hablado un montón de temas acerca de eso. No voy a hablar del corazón, porque el versículo dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. O sea, ya hemos hablado del corazón. Pero lo que me llamó la atención es esa frase: toda cosa guardada, toda cosa guardada. Entonces me fui a la Biblia a buscar qué cosas se guardan, qué cosas se guardan. Obviamente no nos va a ajustar este tema para desarrollar todo lo que la Biblia enseña acerca de todo lo que se guarda. Pero vamos a tratar de buscar por lo menos algunos puntos relevantes que nos van a dejar alguna enseñanza. Entonces el tema se llama toda cosa guardada. Así que anótelo usted ahí, de que está con su libreta, su Biblia, ahí en casita. Toda cosa guardada. Padre eterno de la gloria, te damos gracias una vez más y nos presentamos delante de tu presencia y delante de tu altar para que nos hables a través de tu palabra este día. Señor, queremos trasladar este mensaje que venga a nosotros como una enseñanza para aplicarlo a nuestro caminar y a nuestra vida. Te pedimos que te quedes en esta reunión. Bendice los que están en la radio, en la televisión y a través de las redes sociales. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Nuestro corazón obviamente tiene sentimientos, tiene algunos sentimientos de amor, tiene algunos deseos, pero también el corazón dicta en gran manera cómo debemos de vivir, y por eso es que dice que tenemos que guardar el corazón sobre todas las cosas. Quiere decir que hay otras cosas que afectan esa decisión del corazón. Recuerde que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando yo empiezo a buscar en la Biblia, encontramos en la Biblia que hay tiempo para todo. Y en Eclesiastés, que voy a poner todavía un poquito de introducción, en Eclesiastés capítulo 3, verso 6, hay tiempo para todo. Y en el verso 6, aquí hay 28 tiempos en Eclesiastés. Pero mire lo que dice este verso, 3:6 de Eclesiastés: tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Y luego dice: tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces, ahorita lo que tal vez queremos remarcar es ese tiempo de guardar y tratar de ver a la luz de la palabra qué nos pueden enseñar cada una de estas cosas. Porque sobre toda cosa guardada, el corazón, guarda el corazón. Entonces, dicho esto, con esta pequeña introducción que hice, quiero que entremos al primer punto. Lo encontramos en Mateo 19:17, en la Nueva Biblia Latino Hispana. Leemos la palabra. Dice: Jesús le respondió:
¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mire qué interesante, cómo vamos a empezar a desarrollar el tema, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Recuerde que aquí está Cristo hablando, es el Señor mismo. Entonces, toda cosa guardada. Una de las primeras cosas, no sé qué pasó aquí, una de las primeras cosas que debemos de guardar es el mandato. Obviamente el mandato nos habla de todo lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia. Esto, cuando lo estaba viendo, es porque hay un orden divino. No puede, hermano, una persona guardar el mandato si no obedece a las órdenes divinas. El orden atrae bendición. El orden son aquellas cosas, hermano, que el Señor nos dejó escritas para que no nos perdiéramos, que no perdiéramos el norte, sino que esté escrito. Y por eso a mí me gusta mucho que estemos leyendo la Biblia, porque ese es nuestro norte. Recuerde que se le acerca, en la historia que estamos leyendo aquí, se le acerca este joven rico al Señor y le dice: yo quiero entrar en la vida, yo quiero ser perfecto, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para poder alcanzar la vida. Entonces el Señor le dice: bueno, ya guardaste todos los mandamientos. Bueno, eso es lo que tienes que hacer, guarda los mandamientos. Usted conoce la historia, al final le dice: sí, he guardado todos los mandamientos, pero el Señor le dice: una cosa te hace falta, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea que el Señor ahí estaba probando que en realidad le faltaba guardar el mandato. El mandato es las órdenes divinas. Es que aquí no es, hermano, el mandato no es que vamos a obedecer por sentimiento. Ya dijimos que sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque el corazón emanan sentimientos y un montón de cosas. Pero mire esto, el mandato no es por sentimiento, es por obediencia. El mandato, hermano, se tiene que cumplir por obediencia, no por sentimiento. Entonces, algunas personas que han caminado en el evangelio se debilitan. Y eso es lo que le pasó a este joven rico. Dice que cuando el Señor le dio la respuesta, cuando el Señor le dio la solución para que él alcanzara la vida eterna, lo que hizo él fue irse triste y él no pudo hacer lo que le había dicho el Señor. Se fue con una debilidad espiritual. Entonces, tu debilidad espiritual tiene solución. Eso es lo que quiero ministrarle, porque le quiero dejar solución a esto. Tu debilidad espiritual tiene solución, puede resolverse tan solo con obedecer el mandato divino. No por sentimiento, sino por mandamiento. Aquí lo que tenemos que hacer es no usar el alma, sino obediencia. Mire, aquí es ocuparnos. Lo voy a poner aquí porque estamos en enseñanza. Ocuparnos de obedecer. Fíjense que esa palabra nos ha acompañado toda esta pandemia, ¿verdad? Ocuparnos de obedecer. Es un orden divino. Cuando nosotros empezamos a ocuparnos en esa obediencia, lo que va a suceder es que vamos a guardar el mandato. No vamos a guardar el mandato, hermano, chupando los dientes. No vamos a guardar el mandato renegando, murmurando. No le agrada al Señor eso. Tiene que hacerse con obediencia. Mire qué lindo. El sábado estuvimos en una fiesta de bautismos aquí en la iglesia. Y estuvimos sumergiendo sobre las aguas a los hermanos. Y mire qué interesante, porque eso es obediencia. Eso es obediencia. No se sumerge uno a las aguas porque siento yo hacer. No, es por obediencia. Y qué lindo también si lo siente, pero más es por obediencia. El mandato es cuando se da la orden divina, cuando se da por una autoridad divina. Este es Dios. Es lo que Dios hace con nosotros. Por ejemplo, cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. ¿Por qué le dio mandamientos? Porque estaba el Señor instaurando un orden. Ahora, no solamente esos 10 mandamientos hay en la Biblia, hay más de 300 preceptos que se le fueron dados a los israelitas. Eso incluso nos sirve ahora en este tiempo, aunque no estamos bajo la ley. Pero esos mandatos divinos debemos de guardarlos porque nos edifican personalmente. Quiero que me acompañe entonces
a otra cosa que hay que guardar, que dice la Biblia, no solo el corazón, porque sobre toda cosa guardada, aparte del mandato, se guarda el corazón. Mire qué más. Salmo 18, 21, Biblia latinohispana. Porque guardé los caminos del Señor. Oiga, porque guardé los caminos del Señor y no hice el mal lejos de mi Dios. Verso 22. Me acuerdo siempre de sus decisiones y nunca descarto sus mandamientos. Mire que este segundo punto lo concateno con el primero. Hay que guardar el mandato, pero no hay que soltar lo siguiente, porque sobre toda cosa guardada, o sea, todo lo que vamos a ver hoy es todo esto que tenemos que guardar, hay que guardar siempre el corazón. Entonces, ¿qué otra cosa se guarda? Y según lo que encuentro acá, dice que hay que guardar el camino. Mire qué lindo. Como estamos acá viendo esto, ¿qué es el camino? Pues el camino es una senda, es una senda. Y eso es una vereda, pero le vamos a poner que es una senda de honestidad, una senda honesta. Que lo que vamos a tratar de desarrollar es que podamos dar un testimonio. El senda es un camino, es mis pies puestos en una vereda. Y obviamente la Biblia nos enseña en San Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, si yo guardo ese camino lo podemos entender como algunas cosas que podemos entender, porque el salmista dice, guardé tus caminos y yo no hice el mal, porque cuando hablamos del camino, nosotros los humanos a veces entendemos diferente las cosas, porque el camino es el comportamiento moral que nosotros podemos presentarle a las personas. También es la orientación que debe respetarse, es una orientación que debe respetarse para alcanzar un objetivo o también para arribar a algún lugar, ¿verdad? Es un camino, es algo que se debe de respetar. Y también es el medio, el camino es el medio para que yo consiga algo. Entonces mire qué interesante. Aunque nosotros podamos estar conscientes de muchos pasos falsos que hayamos dado, no nos apartemos de Dios. ¿Por qué? Porque Él afirma nuestros pasos. Entonces, yo lo que le quiero dejar es por qué la Biblia nos enseña de estas cosas. ¿Por qué la Biblia nos enseña de estas cosas? Que guardemos el mandato. ¿Por qué? Porque el mandato nos va a servir. En las tablas de la ley habían 5 mandamientos que teníamos que obedecer a Dios o que se tienen que obedecer a Dios. Y en la otra tabla 5 mandamientos que se debe de hacer para estar en paz con el hermano. Eso te va a ayudar para tu crecimiento. El camino es una senda de honestidad. Es que si tú guardas esos preceptos, es que tú vas a guardar el lugar, vas a respetar el objetivo o la orientación. Una orientación que se debe de respetar para que puedas llegar a la meta. El camino, por ejemplo, para un estudiante debe de respetar las reglas que se le dan en la universidad, en el colegio, en la escuela, qué sé yo. Si él no respeta esa orientación que se le está dando en ese instituto, él no va a poder culminar con éxito su camino, un camino de estudio, un camino de preparación, un camino donde lo están educando. Entonces es importante porque de la misma forma en el Evangelio la senda de honestidad. Y mire qué interesante porque dice el verso 22, me acuerdo siempre de sus decisiones y nunca descarto sus mandamientos. O sea que concatenó el guardar los mandamientos, te van a servir para que guardes el camino. O sea, no puedes ir de la mano con el camino si primero no guardaste el mandato. Miren lo que estamos aprendiendo. Hay un camino que debemos de seguir, pero en el camino, digo, yo voy a guardar el camino y los mandamientos, eso no lo he hecho. Entonces, como que la Biblia nos deja un orden de cómo debemos ir guardando las cosas. Debemos de guardar primero el mandamiento para que luego podamos guardar el camino.
Si usted busca en el diccionario qué es el camino, dice que es algo donde una persona tiene la acción de caminar para ir de un lugar a otro. Entonces, vamos a tratar aquí de ocuparnos en esto. Ocuparnos. Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ocuparnos. Ahora, ¿qué es la senda? ¿Qué es la senda honesta? Llegar. Vamos a ver acá. Déjeme ver si lo puedo aquí. Llegar a un lugar. Porque toda meta es, o llegar a la meta, ¿verdad? Llegar a un lugar. Es una senda honesta. No, no, hermano, si tomaste el camino, tienes que crecer. Si tomaste el camino, tienes que ir, hermano, progresando. Es llegar a un lugar. No puede ser que en el camino del evangelio no haya crecimiento. Te estás desplazando de ese lugar. Entonces, los falsos pasos que tal vez hemos dado, si tú le entregas ese camino y dices, Señor, yo quiero guardar tu camino, como dice el salmista, Dios va a enderezar tus pasos y va a poner tu pie sobre la roca. Sigamos adelante. En Proverbios capítulo 10, verso 17, vamos a leer la versión Castilla. Dice esta Biblia: camino de vida es, oiga, guardar la instrucción. Quien descuida la reprensión se extravía. Entonces, mire qué lindo, porque ahora estoy tratando de ir concatenando cada uno de estos pasos o de estos puntos que hay que guardar. Entonces, como que van amalganados, ¿verdad? Entonces, mire, el mandato es lo primero el mandamiento, luego el camino, me pongo en el camino y guardo el camino porque ya llevo los mandatos. Pero ahora la Biblia me dice que tengo que guardar la instrucción. Entonces, vayámonos acá ya que estamos en enseñanza. Y entonces ahora aquí es la instrucción. Vamos a poner aquí la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Es una persona, hermano, que tiene un caudal. Mire cómo le puse aquí. La instrucción es un caudal. Qué lindo, hermano, que tenemos alguien que nos pueda enseñar, alguien que nos pueda dar instrucción. Es un caudal de enseñanza. Mire, voy a mostrarle esto. Hoy estamos en una enseñanza, obviamente. Pero ¿qué es instrucción? Es un caudal de enseñanza. Hoy estamos en una enseñanza, es una enseñanza. Y obviamente estamos tratando de instruir, estamos tratando de guiar, estamos tratando de no poner un pensamiento humano, sino lo que dice la Biblia. Toda cosa guardada. Entonces la instrucción es, guarda el mandato, guarda el camino, guarda la instrucción. Cuando caemos a este punto, a mí me fascinó la instrucción. ¿Por qué? Porque es un caudal de enseñanza. O sea, que no solamente es una vez que hay que estar oyendo alguna enseñanza, sino que hay que estar como en un río donde nos está cayendo el chorro de la instrucción, como que nos está cayendo la enseñanza. Es un caudal que, hermano, es inagotable. Entonces la instrucción es enseñar, la instrucción es adoctrinar, la instrucción es comunicar los conocimientos. La Biblia dice, hay que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces empezamos a comunicar esos conocimientos. Es cuando se da a conocer el estado de las cosas de Dios. Eso es instruir. Pero esa instrucción es ese caudal que se empieza a recibir, hermano, extraordinariamente, y la persona los adquiere y obviamente se sigue un curso, se sigue un proceso. Hay niveles de conocimiento. Una persona, por ejemplo, nosotros, vuelvo al punto de la enseñanza, cuando estuvimos en primer grado, no puede estar usted en tercer grado si no pasó por primero y segundo. No puede ir al colegio si usted primeramente no ha pasado 6 años de de enseñanza básica, que es de primero a sexto grado. No puede pasar a un estudio universitario si no ha desarrollado por lo menos 6 niveles de educación media. Mire qué interesante. Educación básica, educación media para pasar a una educación universitaria. Eso es en lo secular. Nosotros aquí en el ministerio manejamos doctrina básica, doctrina intermedia y luego lo que es doctrina avanzada. De la misma manera, no podemos estar
saltándonos las instrucciones o las enseñanzas si no hemos recibido primero lo básico. No vamos a entender lo avanzado si no entendemos lo básico. Por eso es que es interesante lo que le estoy tratando de mostrar. Toda cosa guardada. La instrucción se guarda. Si usted no guarda la instrucción, cuando llegue el momento de poderla utilizar, y como no la guardó, la desperdició o la desechó en algún momento, pero llegó el momento preciso de necesitarla, de hacer uso de esa instrucción, pero como no la guardó, no va a poder avanzar. Es que esto es, hermano, guardarlo. Yo quiero dejarle qué cosas dice la Biblia que tenemos que guardar. El mejor camino es Cristo. El mejor camino es Cristo. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esta senda nos va a llevar a la vida eterna. ¿Cómo lo estoy amalgamando esto? Primero el mandato y luego el camino. Cuando se guardó el camino, dice que camino de vida es guardar la instrucción. Entonces, una vez que estás en el camino, ya llevas el mandato guardado, ya estás guardando el camino, entonces en el camino se te va a ir dando instrucciones. En el camino se te va a decir dobla a la derecha. En el camino se te va a decir dobla a la izquierda. En el camino se te va a decir sigue derecho, sigue recto, como usted lo quiera decir. O en el camino te va a decir cuidado, curva peligrosa. En el camino se te va a decir camino escabroso o camino fácil o cuidado, peatón cruzando. En el camino se te dan las instrucciones. No te debes apartar a derecha ni a siniestra si no se te dice. Mientras no se te dé la instrucción, no te puedes apartar. Por eso es guarda la instrucción. Aquí hermano, en nuestro país, Honduras, cuando vamos a tramitar la licencia para manejar un vehículo, debemos de recibir una instrucción. Nos dan una instrucción. Si usted no recibe la instrucción, usted no le van a entregar su licencia para manejar una motocicleta, un carro turismo o un busito, qué sé yo, o imagínese usted una licencia pesada. Debe de guardar esa instrucción. Le hacen un examen. Quiere decir que hay pruebas. Cuando te dan la instrucción, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, nos hacen pruebas para saber cómo está nuestro nivel de educación. Entonces, esto de la cosa guardada es que te van a dar niveles de educación. Mire qué interesante. El caudal es algo que está recibiendo todos los días. Este es un nivel de educación. Lo vamos a ir poniendo aquí. Usted que está en casita me va a ir acompañando con todo esto. La instrucción guardada es un canal de enseñanza y lo que me va a hacer es darme un nivel. Voy a ir superando. Yo mismo me voy a ir superando con un nivel de educación. Mire qué lindo esto. Yo no sé si usted va conmigo todavía, pero ya por lo menos estamos llevando 3 niveles de cosas que debemos de guardar: el mandato, el camino y la instrucción. Por eso es que dice camino de vida es guardar la instrucción. El viajero, hermano, que ha perdido su camino, un viajero, imagínese usted, y perdió su camino, y aquel que está perdido no tolera que le digan o que le muestren el camino recto, va a cometer muchos errores. Por eso es que al final dice, quien descuida la reprensión se extravía, porque una persona que está siendo instruida es una persona que está siendo reprendida. Eso lo enseña la Biblia. Dice, quien descuida la reprensión, que no la valora, esa reprensión se va a extraviar en el camino. Mire, vamos 3 puntos. Vamos por el 4. ¿Qué otras cosas hay que guardar según la Biblia? Ezequiel 44:15. Dice la Biblia, versión Hünemann: los sacerdotes, los levitas, los hijos de Sadoc, los que guardaren las guardias de mi santuario. Mire qué lindo esto. Al extraviarse la casa de Israel de mí, estos se acercarán a mí, a ministrarme, y estarán ante mi faz a ofrecerme, dice aquí, hostia, grosura y sangre, dice el Señor Dios. Lo que quiero extraerle de esta versión Hünemann es que dice los que guardaren las guardias. Entonces aquí hay 2 cosas. Hay unos guardias que están asignados para guardar, valga la redundancia. Pero ¿qué es lo que van a guardar? Dice, van a guardar mi santuario. Hay otras versiones que dicen mi templo. Entonces,
Igual, usted puede poner templo como quiera o puede poner santuario. Entonces vamos a poner aquí, perdón, agarré el color que no era, pero vamos a ver cómo hacemos aquí. Vamos a ver el templo. Ahora, mire qué interesante. Dice la Biblia que nosotros somos templo y somos morada de Dios, del Espíritu Santo. Cuando yo estoy tratando de desarrollar esto, dice aquí que el guardar el templo es que yo estoy mostrando devoción a Dios. Entonces, guardo el mandato, guardo el camino, tomo la instrucción y voy por esa senda. En ese momento te dice el Señor, guarda el santuario. ¿Qué es el templo? Soy yo. ¿Qué es guardar el santuario? Es estar en santidad, devoción a Dios. Entonces, vamos a poner aquí, estar, es un estado, ¿verdad? Estar, mire que ya de primas a primera estamos aquí, ¿va? Estar en santidad. Porque es una devoción a Dios. Cuando yo tengo que guardar el templo, y esto sería otro tema, pues, ¿verdad? ¿Quiénes eran los guardias del templo? ¿Qué es lo que guardaban? Pues obviamente guardaban de que se manejara el orden, porque el mandato son órdenes divinas. Ahora, yo te quiero decir algo, Dios reside dentro de ti. Por si tú no lo sabías en el momento que tú le rendiste tu vida a Cristo, mire qué hermoso esto. Si tú le rendiste tu vida a Cristo, Dios reside dentro de ti, dentro de mí también. Cuando yo le digo, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, por lo tanto, entonces tú eres un santuario. Te conviertes en un templo, morada del Espíritu Santo. Tienes que vivir, tienes que caminar y permanecer en santidad, agradando al Señor. Entonces, el templo y la devoción a Dios es estar en santidad. Ok, mire, aquí estamos en el medio del tema. Los que guardan el santuario, mire esto. ¿Quiénes eran los sacerdotes, los levitas, los hijos de Sadoc? Está hablando de un linaje espiritual. Aquí está hablando de cómo debemos de conducir nuestra vida y trasladarle esa manera de vivir, de guardar el camino, de guardar la instrucción. Entonces yo se la debo de trasladar a mi familia, se la debo trasladar a mis hijos. No necesariamente porque seas padre de familia, simple y sencillamente porque tú perteneces a una familia y tu familia va a ver ese testimonio de lo que tú haces, el testimonio de cómo tú, por medio de tu conducta, ¿cómo predicas el evangelio? Es que hay gente, hermano, que dice, no hombre, yo soy muy penoso, yo tengo pánico de pararme enfrente de las multitudes. Es que Dios no te está obligando a que te pares en medio de una multitud para que prediques el evangelio, sino que Dios te dice solamente con guardar el camino, guardar la instrucción, y tú guardas el templo, guardas el santuario, porque hay mandatos que deben de guardar como el orden divino de las cosas que Dios dice que hagamos. Entonces yo le traslado a los demás con mi conducta, yo le traslado a los demás el evangelio con mi manera de progresar. Cuando alguien de tus amigos que te conoció cómo era tu comportamiento secular, ahora dicen, este ha cambiado. Yo le he contado a los hermanos, perdone ministrarme un momento, pero yo le he contado a los hermanos que allá por, ¿qué? 1993 más o menos, 92, 93, yo andaba perdido en el mundo, en el hoyo más profundo. Era un joven, estaba muy joven. Y hermano, encontrándome yo en ese estado de soledad espiritual, porque cuando uno está en una soledad espiritual, uno trata de llenar los vacíos de esa soledad con las amistades, con los vicios, con el alcohol, con el cigarro, con el baile, con las fiestas, y trata de querer llenar esa soledad. Esas personas, hermano, yo les puedo decir como pastor ahora, yo estuve en ese momento, yo estuve en ese estado de soledad espiritual. Y entonces, mire qué terrible, uno ya traía ese liderazgo. Y hermano, y yo le enseñé a fumar a mis amigos, imagínense usted, éramos como unos 12 que salíamos a las fiestas. Y yo les enseñé a fumar, yo les enseñé a beber, porque yo era el líder de ese grupo. Fíjese usted qué terrible, me da vergüenza decírselo.
Pero de repente, hermano, hubo algo que cambió mi vida. El Señor, hermano, se me apareció en el camino y me dijo el Señor: no puedes seguir en esa vida porque si no vas a morir, literalmente vas a morir. Y fue entonces, hermano, que tuve un encuentro con el Señor. Yo por eso les digo a los hermanos, es que esto es de tener un encuentro con el Señor. Yo puedo estar aquí deshaciéndome en el altar y en el púlpito diciéndote tanta cosa, y eso es mi tarea ministerial. Pero mientras tú no tengas un encuentro con Dios, hermano, no vas a poder en realidad entender lo que Dios realmente te está diciendo. Yo lo entendí, me tocó aprender por golpes. Y al final, hermano, vine a los pies de Cristo. Lo que le quiero contar es que cuando yo ya entré al Evangelio, cuando yo empecé a cambiar mi conducta, a cambiar mi comportamiento, a guardar el mandato, a guardar el camino, a guardar la instrucción y a guardarme en santidad, en el punto 4 que estoy, mis amigos empezaron a ver mi caminar. ¿Y sabe qué sucedió? No todos, ¿verdad? Uno quisiera que todos vinieran al arrepentimiento, pero la mayoría de ellos, hermano, puedo decirle hoy que algunos de ellos están en la iglesia, algunos están sirviendo al Señor en diferentes ministerios, pero lo importante es que ellos aceptaron a Cristo en su corazón, le entregaron su vida a Cristo. Quiere decir que la devoción a Dios y el que tú te mantengas en santidad va a servir para que otros vean que has cambiado tu rumbo, porque el camino que estás guardando ya no es un camino de maldad, ya no es un camino que te va a llevar a la muerte, sino que es un camino que te lleva a la vida eterna. Ahora, voy a entrar al punto 5. Quiero que me acompañe a Malaquías capítulo 2, verso 7 en la versión textual. Dice la Biblia: los labios, pues, del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca. Mire esto: pues él es mensajero de Yahweh Sebaot. Entonces, como estamos tratando de desarrollar o de amalgamar estos puntos con sobre toda cosa guardada, recuerde que estamos en eso, sobre toda cosa guardada. Entonces, lo primero es el mandamiento. Segundo, el camino. La instrucción dice que cuando yo estoy en el camino debo de llevar instrucción. Pero ahora dice, como ya guardaste la instrucción, entonces eres un sacerdote y tienes que guardar el templo. Tu cuerpo es templo y morada de mi espíritu. Pero ahora en el punto 5 encuentro que debo de guardar, mire qué interesante esto, la sabiduría. Eso es lo que me dice aquí. Porque dice aquí el versículo, los labios del sacerdote. Mire, entonces la Biblia dice que somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Por tanto, debemos de guardar estas cosas. Hay muchas cosas que debe de guardar un sacerdote. Y no es el tema, ¿verdad? Porque el tema es qué cosas guardadas son las que debemos de tener. Pero específicamente el sacerdote, dice la Biblia, debe de guardar sabiduría, porque la ley se ha de buscar en la boca de un sacerdote. Entonces, pongámoslo acá. ¿Qué es la sabiduría? Es que yo tengo que actuar. Mire que hemos estado hablando del comportamiento. Actuar prudente. Hay un versículo, hermano, en Proverbios que dice: aun cuando el necio calla, es tomado como sabio. Mire qué interesante eso. Cuando una persona necia, negligente, qué sé yo, un torpe, así dice algunas versiones, guarda silencio. Mire, como estamos hablando de guardar, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que tal vez no la traigo en el tema, pero hay versículos que dicen guarda silencio. Cuando estemos escuchando la voz de Dios, hay cosas que hay que guardar, guarda silencio. ¿Por qué? Porque eres sacerdote. La sabiduría también se debe de guardar, y si eres sacerdote, con mayor razón. Usted me dirá, pero ¿cómo obtengo la sabiduría? Pues ya, si estás en el punto 5 conmigo, ya guardaste el mandato, ya guardaste el camino, se te dio instrucción y ahora estás guardando el templo, que es tu vida, porque Cristo está en ti. Entonces debes de entender que dentro de ti te ha nacido la sabiduría divina. Porque la sabiduría viene del cielo, nuestra sabiduría, la que nosotros pregonamos, y la sabiduría que todos acá queremos es la sabiduría divina.
Porque se lo he mencionado en otros temas. Hay 4 tipos de sabiduría. La sabiduría que viene del cielo es la que nosotros pregonamos. Pero dice la Biblia que hay una sabiduría humana, que es la que enseñan en los colegios y en las universidades. Hay una sabiduría animal, dice la Biblia. ¿Cuál es ese animal? Las cosas que aprendemos por naturaleza. Pero mire la Biblia que también dice que hay una sabiduría diabólica, que esa no la queremos, pero ni regalada. La reprendemos en el nombre de Jesucristo. Pero esta sabiduría, dice la Biblia, la que viene del cielo, esa la tenemos que guardar. Dice que es un concepto, por ponerlo de alguna manera. ¿Cuál es el concepto de sabiduría? Es cuando nosotros tenemos un conjunto de instrucción, un caudal de enseñanza, que lo hemos tenido, un conjunto de esos conocimientos y que ya son amplios. Eso es sabiduría. Y que obviamente yo puedo profundizar. Yo lo adquiero eso a través del estudio o a través de la experiencia. Entonces quiere decir que cuando yo empiezo a guardar sabiduría es que he adquirido experiencia. Entonces, como usted está conmigo todavía aquí, lo vamos a anotar, ¿verdad? Es un actuar prudente. Es adquirir experiencia. Entonces, yo quiero que vaya conmigo aquí. Experiencia. Fíjese usted, cuando yo actúo prudentemente, soy una persona sabia. Por ejemplo, tienes que tomar alguna decisión. No tomen decisiones a la ligera. Aunque ya tengas la decisión, aunque ya tengas la opción, ¿cuál vas a tomar? Siempre di, ¿cuánto tengo de tiempo para tomar esta decisión? Entonces, eso es parte de la sabiduría. Que te tomes el tiempo, porque tú ya adquiriste experiencia. Fíjese que yo trabajaba más o menos allá por, 1993, 94, trabajaba en envases industriales ahí en San Pedro Sula. Y aprendí algo de un jefe que tuve ahí. Aprendí algo, fíjese, lo voy a trasladar, se lo voy a regalar, vale 10,000 lempiras, pero se lo voy a regalar. Ese consejo que me regaló, ese jefe me dijo, siempre paga lo que debes lo más tarde posible, oiga, pero, y ahí es donde está el punto, sin quedar mal. No es que no pagues, pero mire lo que me enseñó, paga lo que debes lo más tarde posible sin quedar mal. Me enseñó eso. Usted me dirá, pastor, me está regalando ese consejo. Puede servirle. ¿Por qué? No estoy hablando en el dinero, quiero que me entienda, estamos hablando de la sabiduría. Tomar una decisión, tal vez lo más tarde posible, pero que no quede mal. Que tome la decisión, pero no a la ligera, pues. Eso es lo que me quiero tratar de dar a entender. Que nuestro actuar sea prudente. Una persona que es, como le decimos nosotros aquí en nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad? Una persona que es arrebatada, que a todo le dice sí y que se apresura para tomar una decisión. Esa persona no es sabia. Es una persona que está actuando imprudentemente. Si vas a construir, tienes que saber que el lugar donde vas a construir es un lugar sólido. Eso se llama prudencia. Incluso la Biblia nos pone ese ejemplo del hombre prudente, el hombre sabio. Pero también está el hombre imprudente. El hombre sabio su casa construyó sobre la roca. El imprudente sobre la arena. A ambos les vino la lluvia, los torrenciales. Pero el sabio que había construido, con prudencia obviamente, no cayó su casa. Sin embargo, el que fue necio, el que no guardó, mire esto qué importante, no guardó sabiduría. Ya en este punto que estamos, hermano, y que estamos guardando sabiduría, es que ya por lo menos tuviste que haber guardado los 4 puntos anteriores. Tan solo con nuestro correcto actuar trasladamos sabiduría a los que nos observan. Entonces el consejo es, vive en prudencia. Tu actuar prudente, vive en prudencia todos los días. No tomes decisiones a la ligera. Acompáñenme, vamos a ir aterrizando con el tema. Punto número 6. En el Salmo capítulo 86, verso 16. Voy a leer la versión Reina Valera Gómez. Mírame, está diciéndole el salmista a Dios, mírame, ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Mire el salmista,
guarda al hijo de tu sierva. Verso 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Mire qué lindo esto. Quiero tratar de trasladárselo de la mejor manera. Tal vez hay otros versículos, hermano, para poner este punto, pero quise tomar este versículo porque aquí dice: guarda al hijo de tu sierva. Entonces, este punto, ¿qué cosas debemos de guardar? Los hijos. Usted que ha estado conmigo en todo el tema, que ya estamos aquí aterrizando con este punto número 6. Hay que guardar los hijos. No es tema de familia, pero todo por el mismo precio. Aquí debe de existir una relación paterna. Mire lo que vamos a ir aprendiendo acá. ¿Cómo se guardan los hijos? Con una relación. Padre que me estás oyendo, hijo que me estás escuchando, guarda la paternidad. Ese sería otro punto, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar aquí en el punto 6. Y el número 6 nos habla de sentimientos humanos. ¿Cómo se guardan los hijos? Pues el papá tiene que entender a sus jóvenes, a los que tiene a cargo. Mire, de pastor, yo me voy a poner de pastor ahorita en este momento. No como predicador, como pastor. Como un padre que está ejerciendo paternidad en una congregación. Hay que guardar a los que son hijos del ministerio. Porque cuando existe ese guardar del ministerio, de los hijos, es que tienes que avisarles cuando el lobo los ataque, cuando vengan las bestias del campo, el oso, el león. Dice la Biblia que David guardó a su rebaño del oso y del león. Entonces hay que guardar los hijos. ¿De qué? De las cosas que están pasando allá afuera, de los ataques. Hermano, ahora las redes sociales están atacando a nuestros hijos. Hay que guardar a nuestros hijos para que no caigan en las garras del enemigo a través de las redes sociales. Yo no digo que las elimine, pero sepa manejar las redes sociales, hermanos. Sepamos manejarlas. Esa es tarea. Hay que guardar, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Quiere decir que si nosotros guardamos a nuestros hijos, es un mandamiento de Dios. Los padres se nos fueron entregados los hijos. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Y por eso es que debe de existir esa relación paterna. La paternidad, creo que ahí tenemos algunos 2 temas de eso, de la paternidad. Pero la paternidad es un tema también complicado de entender, porque no todo el mundo cree en la paternidad. Incluso usan aquel versículo cuando le dijeron al Señor: no llamen a todos. Cristo le dijo a los fariseos: no le llamen padre a cualquiera. Y de ahí se toma mucho la gente ese versículo. Entonces no puede ser cualquiera mi padre. Claro que así, ese es el espíritu con el que el Señor dijo esa palabra. No a cualquiera le digan papá. Estamos hablando de una paternidad espiritual, porque recuerde que nuestros padres biológicos son los que Dios nos dio, donde nacemos, en el país donde estuvimos o donde estamos. Ese es el padre biológico para nuestro cuerpo, nuestra genética. Pero está el padre de los espíritus. Dice la Biblia que Dios es el padre de todos los espíritus. Recuerda que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces nos faltaría el padre del alma. ¿Quién es el que ejerce la paternidad de nuestra alma? Es el pastor. Por eso es que yo le digo a los hermanos: ustedes deben de escoger el nivel del ministerio que quieren que se desarrolle en el lugar donde ustedes se congregan. Porque primero hay un predicador. Esa es una de las tareas ministeriales de un pastor. Un predicador tiene que predicar, el pastor tiene que predicar, pero esa no es toda la función. El pastor es un superintendente del ministerio. Mire, punto 2. Punto 3, el pastor es un obispo. Es un obispo. El pastor es uno, hermano, que administra. Ya, mire cuántas cosas llevamos ya. Es uno que administra. 4. Obviamente, el pastor es uno que ejerce el ministerio pastoral. Ya vamos 5, ¿verdad? ¿Qué más sucede con un ministro? Un ministro es uno que guarda a su rebaño. Entonces ese es el punto 6. Y el punto 7 para un ministerio sería que llega a un estado de padre. Un ministro llega al estado de la paternidad.
cuando se guardan los hijos. Entonces mire qué interesante. Con estas 7 cosas que le estoy mencionando es los niveles ministeriales de un predicador que no se queda ahí. Porque hay gente, hermano, que llega a una iglesia y tal vez se congregó por años, pero nunca tuvo pastor, lo que tuvo fue un predicador. Tal vez llegó al estatus de ser un obispo porque era el que coordinaba la iglesia o administraba la iglesia. O que era solamente un hermano en Cristo. Hermano pastor, le dice usted. Usted es un hermano en Cristo. Una función. Pero si usted ya lo empieza a reconocer como padre, entonces, hermano, allí hay una relación paterna. No sé si me estoy dando a entender con esto. No sé si me pueden ir ayudando con un fondo musical los hermanos, por favor. Pero nosotros somos considerados como hijos del reino de los cielos. Somos hijos del reino. Por eso nosotros recibimos atención, recibimos amor y recibimos cariño de nuestro Padre Celestial. Mire cuán amor nos ha demostrado el Señor, que ha dado ministros a las congregaciones. Porque eres hijo. Si Dios te ha puesto un pastor en una congregación, es porque Él te aprecia y porque te está mostrando cariño a través de un ministro. Obviamente físicamente Dios no lo vas a ver, lo vas a sentir, pero físicamente la figura que está en una iglesia es un pastor. Una relación paterna es cuando nosotros entendemos. Y por eso el salmista, yo tomé este versículo, hermano, perdóneme, porque aquí dice guarda al hijo. ¿Qué cosa hay que guardar? Al hijo. Entonces el mismo salmista le está diciendo al Señor, guarda a tu hijo, Señor. Guardarlo es prestarle protección, darle protección. Que en medio de los peligros, hermano, que estemos atravesando, podamos entender que Dios nos guarda. Dios, hermano, es el que nos da los mandamientos. El mismo Dios es el camino. La instrucción viene del cielo. Nosotros somos templo de ese Dios. La sabiduría la da Dios y somos hijos de Dios. Todos estos puntos, hermano, tienen que ver con Dios. Toda cosa guardada. Entonces acá, ¿qué es? ¿Qué es esto? Recibir protección. Un padre lo que hace es proteger. Lo que hace Dios es proteger. El salmista está siendo atacado. El salmista aquí está siendo perseguido. Haz conmigo señal para bien, no para mal. Recuerden que a Caín lo pusieron como señal para mal. Pero dice David, no, ponme señal para bien. Y que vean aquellos que me aborrecen y que estos sean avergonzados. Porque tú, Señor, me ayudaste. Tú me consolaste. Tuvimos una relación o tenemos esa relación. Guarda a tus hijos. Padre que me estás oyendo, eso mismo que hace Dios con nosotros, debemos de hacer con nuestros hijos. Guárdalos. Estás viendo que tus hijos están por un camino torcido. ¿Ya guardaste el camino? Guarda a tus hijos de que no vayan a tropezar. Pastor, si hay algún pastor tal vez que me esté escuchando, nuestra tarea es pararnos como atalayas para que el rebaño no caiga en las trampas. Afuera hay predicadores falsos. Afuera hay ministros falsos. Hay ministros caídos que estuvieron alguna vez con nosotros, pero ahora ya están inhabilitados. Debemos de hacer esa palabra que nos dice guarda al hijo. Mire qué interesante esto. El hijo es aquel que va más allá de los genes. Mire, tanto un hijo que está en una casa, que nació en una casa, que es un hijo biológico, merece cariño, respeto y amor. Lo mismo un hijo adoptado también tiene los mismos derechos, recibir cariño, amor y respeto. Voy a finalizar. Hay muchas cosas que hay que guardar, pero tenemos que de alguna manera solamente ver algún número que nos puede enseñar qué cosas. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3, voy a finalizar aquí. Reina Valera actualizada. Procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Mire qué lindo, estamos finalizando. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón,
Ojalá que no se le vaya a olvidar esto. ¿Qué hay que guardar? Dice la Biblia. Hay que guardar la unidad. No puede, hermano, no puede estar habiendo divisiones, pleitos, contiendas. Siempre, tal vez pueden haber, no le digo que no, pero una que otra vez tiene que haber alguna situación difícil. Pero sobre todo, dice la Biblia, guardemos la unidad. Procura, con diligencia, guarda la unidad, procúralo. Si de nosotros está la paz, guarda la paz. Tú pídele perdón al que tenga que pedirle perdón. Pero al final, hermano, esto es debido a muerte. Esa es una decisión que te va a llevar a la vida o a la muerte. Si yo estoy limpio y guardo la unidad, yo tengo vida, tengo que guardarlo. Esto es estar en unidad, estar unido. Unido es ser parte, de un conglomerado, es formar ese núcleo de unidad. Estar involucrado. La unidad es estar integrado. Guardar la unidad es una de las funciones importantes del Espíritu Santo. Dice ahí, es el vínculo de vivir en paz. Eso es lo que dice ahí. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es el vínculo de vivir en paz. Por eso, hermano, yo le decía en una de las prédicas a los hermanos, ¿cómo puede ser que otro que tenga el Espíritu Santo igual que tú puedan estar en pleito? No puede ser. Si tú estás en pleito con un hermano, con una hermana, qué sé yo, es porque uno de los dos tiene un calibre espiritual menor. No estoy diciendo que no tengas el Espíritu Santo, pero estoy diciendo que el nivel espiritual es menor en uno de los dos casos. El que tiene mayor calibre espiritual va a buscar el arreglo. El que tiene el mayor calibre espiritual va a pedir perdón. Mire que no pide perdón el que está con un calibre espiritual inferior. Es el que está con un nivel superior. Pide perdón. El hijo pródigo, cuando se dio cuenta que estaba en un error, su espíritu, mire, empezó a guardar todo esto que estamos hablando, el mandato, el camino, porque dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Le dijo al padre. Mire la relación paterna, los hijos. Mire qué lindo el punto. Porque el hijo pródigo entonces dijo: he pecado contra los mandamientos, no guardé los mandamientos. He pecado contra mi padre, no guardé la relación paterna. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como cualquiera de los jornaleros. Mire, hermano, el hijo pródigo no deseaba ningún lugar de privilegio, solo quería estar en la casa. No sé a quién estará hablando el Señor. El hijo pródigo solo quería estar en la casa del padre. Él no le interesó el privilegio de ser hijo. Digo yo, hazme como cualquier jornalero. Yo quiero estar en la casa. Empezó a valorar: yo quiero estar guardado, quiero que me ayude, quiero estar en unidad con mi familia, con mi hermano mayor. Hermano, qué tremendo esto. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Guarda el mandamiento, guarda el camino, la instrucción, guarda el templo, la sabiduría, guarda los hijos, guarda la unidad. Y sobre todas esas cosas guardadas, guarda el corazón. Hay otras cosas, como le dije, que hay que guardar, pero aquí vamos a ir finalizando con esto. Esta unidad es el valor humano que nosotros le damos al mantenernos unidos, mantenernos solidarios, mantenernos, hermano, integrados. Esto es mantenernos integrados. Eso es la unidad. Vamos a poner acá, y con eso finalizamos: mantenernos integrados. ¿Estás en el servicio? ¿Estás integrado en un área de servicio? Eso es unidad. Porque el que no está sirviendo en un área no tiene compromiso todavía con Dios. Quiero ir aterrizando con esto y hacer una pequeña conclusión. Usted ya me conoce que siempre lo tratamos de hacer para que podamos entender. Tal vez hubo algo que se me fue por alto, y aquí en las conclusiones lo vamos a tratar de evacuar. Hemos hablado del tema toda cosa guardada. ¿Por qué toda cosa guardada? Porque en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada
Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces quiere decir que hay otras cosas que hay que guardar, pero sobre todo eso, el corazón. Ahora, empezamos a ver, una de las primeras cosas que dice la Biblia que hay que guardar es el mandato, el mandamiento, el orden divino, las ordenanzas que Dios tiene para nosotros. Es cuando nosotros nos ocupamos de obedecer. Número 2, hay que guardar el camino. Es tener una senda honesta, donde ponemos nuestros pies, el caminar del justo. San Juan 14:6 dice que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Quiere decir que cuando estamos en ese camino vamos a llegar a un lugar. No puede haber estanquedad. Vamos a llegar a un lugar. Si estamos guardando el camino, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos desarrollándonos. Número 3, dice la Biblia que hay que guardar la instrucción. Y todo esto va amalgamado, porque cuando guardas el mandamiento, luego tienes que guardar el camino. Pero cuando estás en el camino, tienes que guardar la instrucción, saber obedecer las leyes, las señales. Si tienes que doblar hasta que te den la señal, si tienes que doblar a la derecha o a la izquierda, si hay alguna curva peligrosa, es ahí la instrucción. Estando en el camino se te va a dar. Dicen que la instrucción es el caudal de la enseñanza que recibimos, y eso, al estar nosotros inundados de ese caudal de enseñanza, nos va a ir dando un nivel de educación espiritual. Número 4, hay que guardar el santuario, hay que guardar el templo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando decimos guardar el templo, es que tenemos que tener devoción a Dios. Hay que guardar esa devoción diariamente. Y no solamente eso, estar en santidad, permanecer en ese estado de santidad. Número 6, dice que hay que guardar los hijos. El salmista le dice al Señor: guarda al hijo de tu sierva. Le está diciendo: estoy en peligro. Señor, guarda a tu hijo. Es decir, que sobre nosotros también está ese mandato: guarda a tus hijos. Ese guardar a tus hijos es tener una relación paterna. Es que cuando yo estoy en esa relación paterna, padre e hijo, recibo protección sobre todo lo que hago. Así que esto es importante que lo vayamos entendiendo. Y por último, que obviamente hay otras cosas que hay que guardar, pero el punto 7 es guardar la unidad. Dice la Biblia que lo debemos de hacer en Efesios 4:3, que lo procuremos con diligencia, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad es estar unido, permanecer como un solo hombre, mantenernos integrados. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Yo quiero orar en esta hora por usted. El tiempo se me está acabando también, creo que vamos bien con el tiempo, pero quiero orar. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, ahí lo puede hacer. Y si tú estuviste en el camino del Señor y te apartaste, le puedes entregar de nuevo tu vida al Señor. Oramos. Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, por esta palabra que hemos hablado en este día, que bendigas al oyente, al que nos está viendo a través de la televisión, a través de la radio, que nos escucha a través de la radio, aquellos que están por las redes sociales también. Donde llegue tu palabra, yo sé que es una palabra, Señor, sencilla, pero es lo que tú pusiste en mi corazón para hablarlo al pueblo. Señor, lleva esta palabra a aquel que todavía no te ha conocido, que pueda venir a los pies de Cristo, y que sobre toda cosa guardada, Señor, pueda guardarse el corazón. Te pedimos también sobre aquellos que alguna vez estuvieron en el camino pero se apartaron, que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan ser alcanzados. Bendecimos la congregación, bendecimos la iglesia, bendecimos a cada uno de tus hijos, Señor, que estamos en el ministerio dando el servicio. Bendice cada uno de los servidores, desde el que está en un micrófono hasta el que está en un parqueo, dando algún servicio en este templo, en esta casa, en este ministerio. Los bendecimos las ofrendas, los diezmos, la aportación que traemos también, aquellos que participan de los hilos de José y que traemos para los más necesitados dentro de la congregación. Bendecimos, Señor, la iglesia. Bendecimos los trabajos, los empleos, los negocios y las empresas de tu pueblo, de tus hijos. Declaramos siempre que todo lo que hace en nuestras manos es prosperado. Te damos gracias por esta palabra. Danos de tu Espíritu Santo y del bálsamo necesario a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor,
en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. De mi parte, mi hermano, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación que